Un encuentro inesperado cambió para siempre la imagen del charro cantor. Jorge Negrete, orgullo de México, se topó con un campesino que lo desafiaba con algo más que palabras. Cuando abrió la boca para cantar, el mundo pareció detenerse. Era una tarde de verano en los años 40. El sol caía pesado sobre los trigales de Guanajuato y el viento arrastraba el olor a tierra húmeda. Jorge Negrete había regresado a su tierra natal para descansar unos días lejos de la presión de los estudios de cine y la radio. En la plaza del pueblo, la gente lo recibía como a un héroe, con mariachis y aplausos. Pero entre la multitud había un joven campesino de mirada desafiante. Vestía ropas gastadas, sombrero de palma y llevaba en la mano una guitarra vieja, de esas que suenan más a historia que a madera. Mientras todos lo aclamaban, el muchacho murmuró en voz alta: «Yo canto mejor que él». El comentario se esparció como chispa en pasto seco. Algunos rieron nerviosos, otros se escandalizaron. «¿Cómo se atreve?», decían. Pero el rumor llegó a los oídos de Jorge. En vez de enojarse, sonrió con calma y pidió que llevaran al joven frente a él. «¿Es cierto lo que dices?», preguntó el charro con voz grave y serena. «Sí, don Jorge», respondió el campesino sin titubear. «Canto con el corazón, y la gente lo sabe». La plaza entera contuvo el aliento. Los mariachis se apartaron, dejando el centro libre. Era el momento en que un ídolo del cine y un hombre del campo se enfrentarían, no con armas ni gritos, sino con lo más sagrado para México: la canción. Jorge tomó su sombrero, lo acomodó en la silla de madera y dijo: «Entonces canta, muchacho, que el pueblo decida». El campesino cerró los ojos y pulsó la guitarra. Su voz, áspera pero honesta, comenzó a llenar el aire. No tenía la técnica perfecta de los conservatorios, pero cada palabra llevaba la fuerza de quien ha trabajado la tierra y conoce la vida dura. La gente quedó en silencio, algunos con lágrimas inesperadas. Cuando terminó, la plaza estalló en aplausos. El joven respiraba agitado, como si hubiera entregado el alma en cada verso. Todos miraron a Jorge, esperando una respuesta. El charro cantor se levantó erguido, y con esa mirada orgullosa que lo caracterizaba, dijo: «Cantas con verdad, y eso siempre merece respeto, pero ahora escucharás lo que la disciplina y la pasión pueden lograr juntas». Y al levantar la voz, la plaza entera comprendió que esa tarde no sería un simple encuentro, sería una lección de humildad, talento y destino. El eco de la guitarra del campesino todavía vibraba en los muros de la plaza. Los aplausos, las lágrimas y los murmullos habían dejado claro que su voz había tocado fibras profundas. Muchos, por primera vez, se atrevían a pensar que tal vez el ídolo de México había encontrado un rival inesperado. Jorge Negrete se levantó despacio de la silla. Su porte impecable imponía respeto, pero sus ojos no reflejaban enojo. Había escuchado con atención y, en el fondo, reconocía que aquella voz campesina tenía una pureza que no se aprendía en academias. Se quitó el sombrero, lo sostuvo contra el pecho y dijo con solemnidad: «Cantas con la fuerza de la tierra. Ahora escuchen cómo canta el eco del alma». Los mariachis se colocaron detrás de él. El silencio fue tan profundo que hasta las golondrinas parecían esperar. La trompeta lanzó la primera nota y la voz de Jorge emergió poderosa, afinada, impecable. Cada palabra se extendía como un río que arrastraba la emoción de generaciones enteras. Cantó México lindo y querido, y la plaza entera se convirtió en un mar de sentimientos. Algunos alzaban sombreros, otros cantaban con él, y los más humildes lloraban al recordar a familiares ausentes. La diferencia era clara. El campesino había conmovido con su verdad sencilla, pero Jorge transformaba esa verdad en un símbolo que representaba a toda una nación. Cuando terminó, la plaza explotó en aplausos aún más fuertes, pero no todos eran iguales. Había quienes gritaban el nombre de Jorge con fervor y quienes aplaudían mirando con admiración al joven campesino.
El pueblo estaba dividido entre la voz cruda del corazón y la voz majestuosa del ídolo. El campesino dio un paso adelante, con humildad, y extendió la mano a Jorge. «No busco humillarlo, don Jorge», dijo con franqueza. «Solo quería que la gente escuchara que también nosotros, los del campo, tenemos voz». Jorge lo miró con respeto, estrechó su mano y respondió: «Y tu voz me recordó de dónde venimos todos». La gente, testigo de aquel gesto, aplaudió de pie, pero el murmullo seguía creciendo. ¿Quién había ganado? ¿El campesino que cantaba con la verdad desnuda, o el charro cantor que convertía esa verdad en arte? Esa tarde no hubo vencedor claro. Lo que sí hubo fue una tensión nueva, un rumor que viajaría más allá del pueblo. Los periódicos locales comenzaron a escribir notas sobre el campesino que se atrevió a retar al charro cantor. Y en las cantinas de Guanajuato y la Ciudad de México, la historia corría de boca en boca, adornada con detalles inventados, pero siempre con el mismo final. La plaza se quedó sin aliento. Lo que ninguno sabía aún era que aquel encuentro no quedaría en anécdota. La vida pondría de nuevo frente a frente al charro cantor y al campesino, y la segunda vez el país entero estaría escuchando. La noticia del reto se propagó como pólvora. En las cantinas de Guanajuato, los parroquianos ya no hablaban de política ni de toros. Hablaban del campesino que había osado cantar frente a Jorge Negrete. Cada quien añadía su versión y en pocas semanas el rumor había llegado a la Ciudad de México. Los periódicos sensacionalistas titularon con frases como «El charro cantor frente a la voz del campo» o «Un humilde campesino dividió a un pueblo con su canto». Los redactores adornaban la historia con metáforas, pintando al joven como un profeta de la tierra y a Jorge como el emperador del escenario. La rivalidad no era ya una anécdota local, se estaba convirtiendo en un fenómeno nacional. En la XEW, los directivos vieron una oportunidad dorada. Convocaron a Jorge a una reunión privada. «Maestro, el país habla de esto», dijo uno de los productores. «La gente quiere escuchar al campesino. ¿Qué mejor lugar que nuestra emisora para repetir el encuentro?» Jorge, con su voz grave, respondió sin titubeos: «Si el pueblo lo pide, cantaré junto a él, pero no como burla. Si lo llevan, será tratado con el mismo respeto que a mí». La búsqueda del campesino no fue sencilla. Era un joven sin apellidos famosos ni domicilio fijo. Trabajaba de sol a sol en los campos, ayudaba a su familia y cantaba en fiestas patronales a cambio de comida o unas cuantas monedas. Cuando los emisarios de la XEW lo encontraron, apenas podía creer lo que escuchaba. «¿Yo cantar en la radio?», preguntó incrédulo. «Eso es para los grandes, no para mí». «Precisamente por eso», le respondieron, «porque tu voz ya es del pueblo, y el pueblo merece escucharla». La noticia de su invitación agitó las calles. En la capital, cafés y restaurantes apostaban por el resultado. «Jorge lo humillará en vivo», decían unos. «El campesino mostrará que el alma vence al orgullo», aseguraban otros. Las casas con radio se preparaban como para una final de campeonato. El día del evento, la XEW anunció con bombos y platillos: «En exclusiva, el ídolo del cine y el campesino que conmovió a Guanajuato juntos en un mismo escenario». Las calles se llenaron de personas alrededor de los aparatos de radio. Los vendedores ambulantes ofrecían pilas nuevas para que nadie se quedara sin escuchar. Era un acontecimiento nacional. En la cabina, Jorge saludó con cortesía al muchacho, que vestía ropa sencilla y cargaba la misma guitarra gastada. «Hoy no competimos», le dijo Jorge. «Hoy México entero nos escucha y debemos cantar por ellos». El campesino asintió, aunque sus manos temblaban. «Si mi voz tiembla, será porque estoy vivo», respondió con honestidad. Cuando el locutor dio la señal, los dos hombres se colocaron frente al micrófono. El país entero contuvo la respiración, esperando. Lo que en un principio había sido un desafío en una plaza de pueblo,
ahora se había transformado en un momento histórico. El campo y la ciudad, la humildad y la fama, unidos en un mismo escenario. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera prueba. La luz roja de "en el aire" se encendió, y en ese instante México entero pareció contener la respiración. La cabina de la XEW estaba repleta. Productores, técnicos, periodistas y hasta curiosos que habían conseguido colarse. Detrás del cristal, el campesino sostenía con fuerza su guitarra, mientras Jorge Negrete permanecía erguido, impecable, con su porte de charro. El locutor, con voz solemne, anunció: «Señoras y señores, esta noche escucharán al ídolo del cine mexicano, Jorge Negrete, y al joven campesino que ha conmovido a Guanajuato con su voz. El país decidirá». El campesino fue el primero en cantar. Su voz salió insegura al inicio, temblorosa, como si el peso de millones de oídos lo aplastara. Pero poco a poco la melodía lo fue envolviendo. Cantó una ranchera que hablaba de la tierra, del sudor en la frente, de la esperanza que crece como maíz bajo el sol. Cada palabra era una confesión. La guitarra vieja acompañaba con un sonido crudo, pero honesto. En las vecindades de la capital, la gente se abrazaba llorando. En los ranchos lejanos, los campesinos dejaban caer lágrimas frente al radio. En los cafés elegantes, los aplausos estallaban a pesar del escepticismo. Aquella voz, sin técnica refinada, tenía la verdad de la vida. Cuando terminó, el silencio fue total. Solo el latido de la emoción quedaba en el aire. Entonces Jorge dio un paso adelante. Se acomodó el sombrero, miró al joven con respeto y, sin instrumentos, lanzó su voz a capela. La sala vibró. La potencia de su canto era un torrente imposible de contener. Cantaba con la disciplina del estudio, pero también con la emoción de quien ha entregado su vida a representar el alma de un país. Era como si cada nota dijera: «Esto es México». El choque fue brutal, no por enemistad, sino por contraste. El campesino cantaba como un hombre que trabaja la tierra. Jorge cantaba como un hombre que simboliza a la nación. Dos verdades distintas, pero igual de poderosas. El público en la cabina estalló en aplausos. Afuera, en las calles, la gente gritaba frente a los radios, pero pronto surgió lo inesperado. La audiencia no se dividió. Nadie preguntaba quién había ganado. Lo que decían era distinto. «México tiene dos voces». El giro fue tan sorpresivo que los mismos productores se quedaron atónitos. El duelo que habían planeado como espectáculo se transformó en un acto de unión. El campesino y el charro se miraron a los ojos y sonrieron, como reconociendo que en ese momento habían compartido algo más grande que la fama. En la transmisión final, el locutor cerró con una frase que se repetiría en las calles por semanas. «Hoy no hubo vencedor ni vencido. Hoy ganó la canción mexicana». Esa noche, el campesino salió del estudio con las manos vacías, pero con el corazón lleno. Y Jorge, por primera vez, sintió que el público lo amaba no solo como ídolo, sino como hermano del pueblo. El día después de la transmisión, los periódicos no hablaban de otra cosa. Excelsior titulaba: «El pueblo se encontró en dos voces», mientras que el Universal escribía: «El charro cantor y el hijo del campo estremecen a México». En los cafés de la capital, en los tranvías, en los mercados, la conversación era la misma. ¿Escuchaste al campesino? ¿Escuchaste cómo cantó Negrete? Lo que comenzó como un reto improvisado se convirtió en una plataforma inesperada para aquel joven. Promotores de radio locales lo buscaron para presentaciones. Periodistas querían entrevistarlo. Hasta empresarios de cine preguntaban por el campesino que cantaba con verdad. Su nombre, hasta entonces perdido en el anonimato, empezó a circular con respeto: Antonio Ramírez. El muchacho sencillo que trabajaba la tierra se convirtió en símbolo de autenticidad. En las ferias patronales lo recibían como invitado de honor, y en pueblos pequeños su voz era considerada un milagro que había logrado llegar a la capital.
Jorge, mientras tanto, observaba todo con una mezcla de orgullo y cautela. En entrevistas, jamás habló de rivalidad. «Ese muchacho canta con el corazón», declaraba. «México necesita más voces así». Pero algunos periodistas insistían en sembrar discordia. «¿Lo ve como amenaza?», preguntaban. Jorge respondía con una sonrisa firme. «La música no es un ring, es un puente». Sin embargo, no todos compartían esa visión. Algunos productores, en su afán de lucrar, comenzaron a promover a Antonio como el nuevo Negrete. Esa etiqueta, lejos de ayudar, se convirtió en un peso enorme para el joven. «No quiero reemplazar a nadie», decía en las entrevistas. «Solo quiero cantar lo que siento». Pero la maquinaria de la industria necesitaba conflicto y los titulares seguían alimentando comparaciones. En los pueblos, la gente discutía apasionadamente. Antonio es la voz verdadera, la del campo. Jorge es el artista que nos representa en todo el mundo. La polarización crecía y el eco de aquella primera plaza en Guanajuato volvía a repetirse, ahora multiplicado por toda la nación. Un día, en una fiesta popular en Hidalgo, Jorge y Antonio coincidieron de nuevo. El público, al verlos juntos, comenzó a gritar: «¡Dueto, dueto, dueto!». Ambos se miraron con complicidad. Sin ensayos, sin papeles, entonaron a dos voces una ranchera sencilla, el corrido de Juan Charrasqueado. La mezcla fue inesperada. La potencia del charro y la crudeza del campesino crearon un sonido que dejó a la multitud boquiabierta. La prensa que estaba presente escribió al día siguiente: «Cuando cantan juntos, no hay rivalidad posible». Pero en las sombras, ciertos empresarios comenzaron a ver en Antonio una mina de oro. Lo rodearon de contratos, le ofrecieron fama rápida, dinero, estudios de grabación. El muchacho, aún humilde, dudaba. Sus manos seguían teniendo callos del campo, pero ahora sostenían plumas para firmar papeles. Y mientras Antonio enfrentaba la tentación de la fama, Jorge se preguntaba si aquel joven, al que había abierto las puertas con respeto, resistiría la presión o terminaría devorado por la misma industria que tantas veces había intentado manipularlo a él. Lo que estaba en juego ya no era solo la voz de un campesino, ni el orgullo de un ídolo. Era el futuro mismo de la música popular mexicana. La fama llegó a Antonio Ramírez como una tormenta inesperada. En cuestión de meses pasó de cantar en plazas polvorientas a llenar teatros municipales. Su voz, la misma que había surgido entre surcos de maíz, ahora viajaba en discos de vinilo por todo el país. Los empresarios lo vestían con trajes nuevos, lo llevaban a programas de radio y lo presentaban como la revelación del pueblo. El campesino que había dicho que cantaba mejor que Negrete ahora era portada de revistas, aunque él mismo, en privado, seguía extrañando el olor de la tierra mojada y el silencio del campo. Jorge Negrete observaba desde la distancia. Lo aplaudía en público, lo felicitaba en entrevistas, pero también lo miraba con preocupación. Sabía, por experiencia, que la fama podía ser arma de doble filo. Una noche, después de una gala en el teatro de la ciudad, lo encontró en un camerino, rodeado de empresarios y periodistas. Cuando se quedaron solos, le dijo con voz grave: «Cantas como nadie, Antonio, pero no dejes que te conviertan en algo que no eres». Antonio bajó la mirada. «A veces siento que ya no me escucho a mí mismo, don Jorge. Todos quieren que sea su producto». El público, mientras tanto, comenzaba a polarizarse. Algunos gritaban: «¡Viva Antonio, la nueva voz de México!», mientras otros defendían con pasión al charro cantor: «Negrete es eterno». La prensa explotaba esa división con titulares de fuego: «El discípulo supera al maestro, Negrete frente a su sombra». En una presentación radial, los productores intentaron provocar un enfrentamiento. Invitaron a ambos sin avisar, esperando que surgiera la tensión en vivo. Cuando Jorge entró al estudio y vio a Antonio sorprendido, entendió la trampa. El locutor
Con una sonrisa venenosa preguntó: ¿qué siente, maestro Negrete, al ver que la gente empieza a decir que Antonio canta mejor que usted? El silencio pesó como plomo. Jorge respiró hondo y respondió: siento orgullo, porque si México tiene nuevas voces, significa que no cantamos solos. Antonio, conmovido, añadió: yo nunca quise competir. Si canto, es porque crecí escuchándolo a él. El gesto desarmó la tensión, pero los rumores no se detuvieron. La industria necesitaba rivalidad, y cada vez que podían, empujaban titulares que enfrentaban a los dos. En las noches, Antonio caminaba solo por la ciudad, escuchando murmullos en cada esquina. Ese es el que retó a Negrete. A veces sentía el orgullo de haber llegado tan lejos. Otras, la carga de estar siempre comparado con alguien que admiraba. Jorge, en cambio, comenzaba a ver algo más profundo. Aquel muchacho era un espejo de sí mismo, pero también una advertencia. La fama lo abrazaba, sí, pero también lo desgastaba. Y en su interior surgía una pregunta inquietante: ¿podría Antonio sobrevivir a ese torbellino sin perder su esencia? El país entero aguardaba la respuesta, y el desenlace estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. La fama, como fuego, ilumina y quema al mismo tiempo. Antonio Ramírez lo descubrió pronto. Una noche, en un teatro de Puebla, su voz se quebró en medio de la canción. No fue por falta de talento, sino por cansancio, contratos sin descanso, giras interminables, productores que exigían más de lo que un hombre podía dar. El público, lejos de abuchearlo, lo aplaudió con ternura. Vieron en él no al ídolo perfecto, sino al joven campesino que luchaba por sostenerse. La noticia llegó a Jorge Negrete. Sin esperar invitación, viajó hasta Puebla y lo visitó en el camerino. Antonio, con los ojos bajos, murmuró: fallé, don Jorge. Jorge puso una mano firme en su hombro y respondió: no fallaste, mostraste que eres humano, y eso vale más que cualquier nota afinada. Esa misma semana, los dos reaparecieron juntos en un evento benéfico en la capital. El público estaba dividido por rumores, pero la expectación era enorme. Cuando subieron al escenario, Jorge habló primero. Hace tiempo, un joven campesino me dijo que cantaba mejor que yo. Hoy les digo algo: no importa quién cante mejor. Lo que importa es que nunca falten voces que hablen por el pueblo. Antonio, con lágrimas en los ojos, añadió: yo aprendí que la fama pasa, pero el canto sincero queda. La orquesta comenzó a tocar y ambos entonaron un dueto. No hubo competencia, ni reto, ni ego. Fue una celebración de la música mexicana en su forma más pura. La unión de lo popular y lo académico, del campo y la ciudad, del ídolo consagrado y el campesino convertido en símbolo. El público lloraba, reía, gritaba. Aquella noche no hubo división. Los periódicos del día siguiente titularon: Negrete y Ramírez cantan juntos. La voz de México es una sola. Antonio decidió poco después regresar al campo. Continuó cantando en fiestas patronales, en plazas y en reuniones familiares, pero ya no perseguía la fama. Decía a quien lo escuchara: el canto es de todos, no de los contratos. Jorge siguió su camino en el cine y la música, pero cada vez que hablaba de aquel campesino, lo hacía con respeto y gratitud. Me recordó de dónde viene la fuerza de la canción mexicana, decía, del corazón del pueblo. Con el tiempo, la anécdota se convirtió en leyenda. Algunos exageraban, otros inventaban detalles, pero el mensaje sobrevivió intacto. No hay voz pequeña cuando se canta con verdad. El secreto de aquella historia no estaba en quién cantaba mejor, sino en lo que dejaron sembrado. La certeza de que México tiene muchas voces y todas juntas forman el verdadero coro de una nación.